Buenas tardes a todos. En nombre de Misión Rescate México les damos la más cordial bienvenida a este seminario. Y si no voto, y si no participo, ¿qué? Agradecemos su presencia y su interés en este tema de vital importancia para nuestro México. Asimismo, queremos expresar nuestro agradecimiento a la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla, UPAEP, por las facilidades brindadas para la realización de este evento. Hoy en México vivimos un homicidio cada 15 minutos. Tenemos un sistema de salud que colapsa y excluye a 35 millones. Y la crisis de agua evidencia cada vez más el deterioro y mal manejo de los recursos. Pero sobre todo, abunda el papel de ciudadanos, espectadores y paralizados. Son tiempos decisivos y el trabajo de mejora es posible si así lo queremos y nos comprometemos. Un México de paz, libertad y de desarrollo encaminado al bien común solo cabe si tomamos en serio nuestra obligación ciudadana de participar y contagiar la urgencia de dejar de ser cómodamente espectadores. Por eso en la sesión del día de hoy tenemos a dos expertos en el ámbito de la participación ciudadana, la maestra Cecilia Romero Castillo y el maestro Juan Carlos Espino. Antes de presentar a nuestros ponentes, les recuerdo que las preguntas van a ser a través del chat. Entonces, cuando tengan una pregunta, escríbanla porque no van a poder habilitar su micrófono y ya tendremos un espacio para las preguntas y ahí las leeremos a los ponentes que ustedes nos indiquen. En primer lugar, quiero presentar a la maestra Cecilia Romero Castillo. Ella es originaria residente de la Ciudad de México y es maestra de profesión, licenciada en Derecho y maestra en Liderazgo Social Cristiano. Tiene estudios en Historia del Pensamiento, Derecho Parlamentario y Prospectiva Política. Ha sido diputada federal en 3 ocasiones y senadora de la República. De 2006 a 2010, fungió como comisionada del Instituto Nacional de Migración, militante activa del PAN desde 1982. Es integrante del Comité Ejecutivo Nacional desde 1986 y miembro vitalicio del Consejo Nacional. Fue secretaria general de 2010 a 2013 y la primera presidenta del CEN en 2014. Formó parte de la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México, fungió como secretaria general adjunta del CEN de 2018 a 2021. Actualmente colabora en el PAN con las Secretarías de Capacitación y Promoción Política de la Mujer. Es secretaria del Consejo Directivo de la Fundación Rafael Preciado Hernández y docente de licenciatura en la UPAEP. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Fer, por la presentación. Quiero iniciar agradeciendo a Misión Rescate México Puebla por la invitación a platicar con ustedes sobre un tema de gran interés. El mismo título de esta plática, pues es muy atractivo y además plantea muy claramente preguntas que pues nos hacemos y yo más bien diría se hacen, sobre todo los jóvenes hoy en día y en ocasión del proceso electoral que estamos, en el que estamos ya de hecho inmersos. Yo quisiera también agradecer la presencia de todos ustedes que ahorita, bueno, lunes en la noche como que hay muchas cosas que hacer, además de estar aquí un rato escuchando alguna disertación sobre esta situación en la que nos vemos envueltos. Yo, por lo que vi así de los participantes, creo que tenemos jóvenes y tenemos adultos, y me parece que en esta plática va a ser importante que los adultos que estamos aquí vayamos un poco a nuestras edades más juveniles, porque sí quisiera yo especialmente dirigirme en este rato a los jóvenes. La pregunta, pues, entonces, que se nos lanza es una pregunta que puede tener muchas respuestas, pero creo yo que para no dar vuelta a esto, no funciona algo pasó, lo acabamos de probar y sí servía y ahorita ya no sirve. Déjenme por volver a pasar esto.
Así sucede con estas cosas, pero no se preocupen, ahorita volvemos a empezar. Eh, Vamos a ver si ahorita sí. Bueno, aquí está entonces nuevamente la pregunta. ¿Y qué pasa si no participo? Si no participo, pues pueden pasar muchas cosas. Miren, primero quisiera yo comentar con ustedes alguna cuestión de cómo están dándose la situación en este país, en este México en el que vivimos en estos momentos. Hay una encuesta que no sé si ustedes conozcan, pero que les recomiendo si por ahí la pueden ver, una encuesta que acaba de salir sobre México joven. Se ha hecho a jóvenes entre 18 y 24 años. Y esta encuesta es, pues como todas las encuestas, una herramienta que nos puede servir. Hay algunas preguntas que se les hicieron a los jóvenes entre 18 y 24 años. Se llama México Joven esta encuesta y es de muy reciente aparición. Miren, en esa encuesta se les pregunta a los muchachos si han asistido alguna vez a alguna marcha, a cualquier tipo de marcha, a marchas a favor de alguna cuestión, en contra de, a marchas de protesta, a marchas cívicas, a marchas religiosas, a procesiones, a la marcha por la democracia que acabamos de tener en muchas ciudades del país. Y 30% de los jóvenes encuestados dicen que alguna vez han asistido a marchas. Esto, bueno, nos hace ver que el interés no es precisamente mayoritario. También los jóvenes encuestados dicen, el 40% de ellos ha asistido alguna vez a algún evento. Al hablar de eventos, no estamos hablando de conciertos a los que los jóvenes asisten con bastante regularidad, sino más bien a eventos culturales, a eventos políticos, a eventos que, bueno, como este podría ser calificado como un evento, esta plática que estamos teniendo ahorita, si bien la estamos haciendo aprovechando estos instrumentos, estas herramientas que hoy en día ya son tan utilizados por todos nosotros. 40%, menos de la mitad, han asistido a algún evento. ¿Qué otra cosa nos dice esta encuesta? Miren, este es un dato que a mí me pareció interesante. 70% de los jóvenes encuestados dice que está interesado en la política. Como dicen ustedes, whatever that means. No se ahonda, no se profundiza sobre qué es eso de la política, pero dicen que sí les interesa. Pero de este 70%, 72, bueno, más allá de los que dicen estar interesados en política, consideran que es muy importante votar. Esta expresión pues suena muy optimista, ¿no? El 72% de los jóvenes considera que es importante votar, pero fíjense la siguiente, solamente 54 de los que consideran que es importante votar piensan acudir a votar. Pues esto es un poco un contrasentido, ¿no? De ese 72%, el 54%. Si hacemos las conversiones en el porcentaje general de los jóvenes encuestados, pues es menos de la mitad de los encuestados el que dice que va a acudir a votar. Miren, este asunto tiene que ver con los intereses. Hace poquito, la semana pasada, estuve en una universidad en Guanajuato y yo les preguntaba a los jóvenes sobre sus intereses. Y bueno, después de esta encuesta, yo decía, pues me van a decir que están interesados en la política y en la democracia. Y pues realmente no. La encuesta, la misma encuesta de la que les hablo, dice que los jóvenes tienen intereses y que vale la pena revisar. El primer interés, pues, es evidentemente la educación. Y aquí, entre 18 y 24, pues son los estudiantes que están terminando la preparatoria, estudiando la universidad, o sea, aquellos que hoy son un porcentaje alto de la población mexicana. Les interesa la educación, les interesa, yo diría, su educación. ¿Qué es lo que ellos van a aprender? ¿Qué carrera van a estudiar? ¿De qué manera se van a poder desenvolver en el ámbito educativo? No les interesan mucho que si los libros de texto y los programas, les interesa qué voy a aprender para la vida, para mi futuro, para mi desenvolvimiento.
El segundo punto de interés para los jóvenes es la salud. Vuelvo a insistir, esto es de acuerdo con la encuesta levantada por una institución reconocida, seria, y dice la salud. La salud, creo que también aquí lo dice la encuesta, no es la salud en términos generales, sino la salud que tiene que ver con la forma como hoy en día se oye, se sabe, se conoce que se está manejando el sistema de salud en este país. La salud me interesa porque si no tengo salud, no puedo desarrollar plenamente mis deseos, mis aspiraciones y el futuro se ve incierto. O la salud de mis padres, o la salud de mi familia, o la salud que afecta, digamos, a mi generación, a mis compañeros, a mis amigos. El siguiente tema, y esto va en orden decreciente, es la seguridad. Y la seguridad en varios sentidos. Por una parte, la seguridad que conocemos como, bueno, no ser asaltado, no ser secuestrado, o conocer que algún amigo, que alguna persona conocida sufrió un problema de seguridad. Esa es una forma de seguridad. Y la otra es la seguridad en el futuro. Nuevamente los jóvenes tienen una expectativa de futuro. ¿Cómo le voy a hacer si en el futuro se ponen más feas las cosas en este país o en mi ciudad o en mi municipio? ¿Qué va a pasar cuando los sábados que los jóvenes nos vamos de antro o salimos a divertirnos? Pues cómo regresar a nuestras casas, qué hacer con mi mamá que está constantemente en el celular preguntándome a qué horas vienes, quién te trae, pide el taxi, no te tardes, con quién vienes. Esa seguridad es la que les interesa a los jóvenes. Y luego la economía que bueno, también por supuesto tiene que ver con los números, con la macroeconomía, pero también con la economía personal. ¿Qué voy a hacer para poderle poner gasolina a mi coche el próximo fin de semana? ¿O qué voy a hacer para engancharme con un coche hoy que voy a entrar a la universidad y tengo que ir mucho más lejos? Ese es el tema que les preocupa a los jóvenes en lo que tiene que ver con la economía. También, en un plano más amplio, les interesa la economía del país. ¿Cómo le voy a hacer para tener en el futuro, cuando salga de la universidad, un empleo si la economía del país no está bien? Y el quinto punto es el medio ambiente. Si les preocupa lo que va a suceder en el futuro. Fer decía hace un momento, la crisis del agua, por ejemplo, que estamos viviendo, ¿no? La deforestación, el cambio climático, la conservación de la tierra, el uso, el mejor uso de todos los productos y los bienes que proceden de la tierra. Esos son los intereses que mueven a los jóvenes hoy en día y que difícilmente tienen algo que ver con la democracia o con la política. Pues miren, yo les tengo una noticia. Esto, en medio de esos intereses que ustedes tienen, resulta pues que estamos en un proceso electoral y que vamos a tener una serie de cargos que se van a poner a consideración de todos los ciudadanos, desde los que acaban de cumplir o cumplirán 18 años a más tardar el 2 de junio, o los que ya somos bastante mayores. Este punto de lo que va a suceder, los puestos que se van a poner a consideración, pues son muchísimos. Normalmente conocemos y decimos y protestamos y criticamos o sugerimos o aplaudimos el tema de la presidencia de la República. Y aquí hay un dato importante que tenemos que considerar y que además se puede decir con toda tranquilidad, porque es una situación histórica totalmente diferente el hecho de que vamos a tener presidenta de la República. Esto es el dato más llamativo, más importante, más visible, evidentemente más importante, pero tenemos 128 senadores, o sea, la Cámara de Senadores completa va a ser renovada, 500 diputados federales, 300 de mayoría y 200 de representación, es decir, el Congreso de la Unión se va a renovar. Luego, nueve gubernaturas, por cierto, una de ellas, la de Puebla.
Aquí están los partidos que hoy en día gobiernan en estas entidades. Además, más de 1,000 diputados locales, casi 2,000 presidencias municipales, entre ellas también las de Puebla, sindicaturas y regidurías. ¿Cómo podemos combinar estos intereses de los jóvenes con esto que está sucediendo en las campañas? Creo que muy fácilmente se puede decir, pues mira, eso no es cosa mía, los adultos pueden votar por quien quieran o no votar, yo tengo que ver con la educación, con la salud, con la economía. De lo que se trata, jóvenes, es que podamos los adultos transmitirles el hecho de que sí tiene que ver esto que va a suceder con sus intereses. Cuando ustedes oyen hablar de democracia, oyen hablar de algo que es muy abstracto y muy lejano. Y lo peor que podemos hacer los adultos, y muchas veces lo hacemos, es llegar a pontificar y decirles, es que ustedes no saben lo que costó llegar a la situación democrática que hoy tenemos. No, pues claro que no saben si ustedes nacieron cuando ya en este país se había logrado consolidar una alternancia democrática. No hemos, por supuesto, llegado a la normalidad democrática, pero hoy en día hay alternancia, digamos, pacífica en la mayor parte de las ocasiones. ¿Cómo combinamos estos intereses de los jóvenes con esto que está sucediendo? Miren, ¿qué es lo que se puede hacer? ¿Qué actitud puede tener un joven? Y por cierto, quiero decir, no solamente un joven. ¿Qué podemos hacer cualquiera de nosotros ante esto que está sucediendo? Los intereses que cada quien tenemos, mi familia, mi empleo, mi seguridad o los que les mencionaba de los jóvenes y los puestos que pues que allá los políticos se hagan bolas y se elijan y no sé qué. Miren, hay tres actitudes que podamos tomar. La primera es pues la inercia, que esto es casi contestar a la pregunta que se nos presenta en este panel. ¿Qué hacer si no voto? Pues nada, no va a pasar nada. De todas maneras van a ganar los que los adultos quieran o los que los políticos ya han decidido antes. No va a haber nada. Las cosas van a seguir igual. Cada quien que se rasque con sus uñas. Y miren, yo, mientras tenga para mis chelas del fin de semana, con eso me basta. O los adultos, pues mira, yo con tener mi tele y mis chocolatitos, no me hago bolas. O personas con ciertas complicaciones, pues mira, yo con los frijolitos y con la posibilidad ahí de irla llevando, pues háganse bolas. Esta actitud de una inercia que desgraciadamente existe en un porcentaje alto de la población, jóvenes y adultos, nos lleva necesariamente a una situación terrible. Se llama mediocridad. Cuando a alguien le preguntan, oye, ¿y cómo te va? Ah, pues ahí la voy pasando. Esta respuesta es una respuesta mediocre. La vida no es para irla pasando, la vida es para vivirla, para agotarla en cosas importantes. La inercia siempre nos llevará a la mediocridad. Al conformarnos con un par de zapatos, al medio pasar las materias en la universidad y luego pues a ver qué hago, al conformismo, la actitud inercial del joven que dice, pues háganse bolas porque de todas maneras a mí ni me toman en cuenta, te va a llevar, joven, adulto, anciano, a una vida de mediocridad. Hay otra actitud que podemos asumir, que es la ruptura. Con esto no se puede, las cosas están muy difíciles, no vamos a conseguir trabajo cuando salgamos de la universidad, dicen que nos van a quitar los programas sociales, que no nos los van a quitar, se pelean todos, ya, basta. No voy a leer un periódico más, no voy a enterarme por las redes sociales de lo que está sucediendo, rompo con la familia, rompo con la sociedad, me voy a Estados Unidos o me voy de hippie, rompo la ruptura, el hecho de cortar las cosas de tajo, me salgo de la escuela, me peleé con los maestros, ya no puedo. La ruptura también es un poco darse por vencido. No es la actitud mediocre, es la actitud rebelde sin una idea de a dónde ir. La ruptura, que también muchas veces se refleja, por ejemplo, en quienes
pues se van de hippies o se meten en drogas o se involucran con el crimen organizado. La ruptura siempre nos va a llevar a una situación de violencia. Y la violencia nos lleva a la muerte muchas veces. La violencia del que no quiere saber más y se cierra, se bloquea y se aísla. La ruptura nos llevará a la violencia. Y hay una tercera posibilidad de acción. Esta es la participación. No es ni el que se deja llevar, ni tampoco el que rompe. Es el que decide, oye, ¿qué hacemos? Vamos a tomar una decisión respecto a eso. Y eso nos lleva a la política. Ay, ya van a salir con la política. No la política que tenemos en la mente y con muchas razones, desgraciadamente, hacia quienes nos dedicamos a la política, no esa política de los que toman decisiones allá arriba, sino la política que tiene que ver con la gestión del bien común, con la búsqueda de que las cosas pasen. Miren, la política y la democracia, amigos y amigas, tienen que ver con mis intereses, con tus intereses, con los intereses de cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque el futuro y el de los demás dependen de mi decisión, de la decisión que yo tome sobre qué hacer aquí y ahora, sobre cómo enfrentar esta situación que se está dando. Porque miren, les acabo de decir lo que va a suceder y los puestos que van a estar eh, a, a, a elección el próximo 2 de julio, de 2 de junio, pero no es solamente los puestos, no son nada más los cargos los que tienen que ver con este 2 de junio. Tiene que ver, entre otras cosas, los relevos en la Suprema Corte. La Suprema Corte de Justicia, que es la máxima autoridad en el aspecto judicial, la Corte es esa institución que nos ha costado mucho trabajo crear y consolidar y que tiene todavía muchos defectos, es la que determina el marco legal que nos rige, es la que en última instancia decide analizando si una ley, si un comportamiento está dentro del marco constitucional y nos permite vivir nuestras libertades. Los relevos de la Suprema Corte son propuestos por la Presidencia de la República y votados por el Senado. Depende entonces de quién gane o no gane las posiciones en juego, los relevos en la Suprema Corte. El próximo año va a haber relevos en la Suprema Corte y puede modificarse el sistema de presos y contrapesos que existen hacia un lado, hacia el otro, o mantenerse en la legalidad. No son solamente los cargos, las reformas constitucionales que tienen que ver con aquellas iniciativas que mandó el presidente de la República y que sustituyen la forma de convivencia que hemos llevado a cabo en este país durante muchos años, que sustituyen, por ejemplo, la designación del Poder Judicial, la designación de los integrantes del INE, las designaciones de las posiciones y de las instituciones autónomas, como por ejemplo lo que tiene que ver con la transparencia, con los derechos humanos, con la forma de utilizar la energía, con la evaluación educativa y que pretenden eliminarse estas reformas. Si pasan o no pasan en el próximo sexenio, van a ser determinadas por quien lleguen a ocupar estos cargos. Eso nos afecta. El control del crimen organizado. Conocemos que ahora hay espacios en este país que están ya dominados por el crimen organizado. Hay municipios en México que son determinados por el crimen organizado respecto de quién va a ser el candidato o de quién va a ser el presidente municipal. Hace pocos días se acaban de patar en Marabatío a dos candidatos de partidos opuestos. ¿Por qué? Porque no le gustaban al crimen organizado ni uno ni otro. Eso puede pasar dependiendo de quiénes ganen o no las posiciones que están en juego. La militarización de la vida nacional. Hoy en día vemos al ejército quitando los baches en las carreteras, controlando las aduanas, repartiendo los medicamentos a los viejitos, transportando a los habitantes de Acapulco en vez de ir a controlar a los que están dominando por el crimen, a los choferes del transporte público, los soldados están transportando a los usuarios del servicio público en varios lugares.
La afectación del clima de confianza para los negocios, dependiendo de quién asuma los casi 20,000 puestos que están ahora a disposición de nosotros en las urnas, va a tener que ver con el clima de confianza que se genere en las intervenciones que se están haciendo en el país y en Puebla y en tu municipio, porque cuando no hay un Estado de Derecho, una seguridad, un respeto a la ley, el clima de confianza para los negocios puede ser vulnerado. Y también esa tensión social agravada que cada día vemos cómo avanza, que hay veces que hasta llega a las familias y hay pleitos, y hay separaciones, y hay divorcios, y hay complicaciones muy graves y ya no nos vemos como iguales. Ya estamos en una situación muy fuerte de polarización entre los mexicanos. En resumen, lo que está en juego en estas elecciones no es solamente el número de cargos que mencionamos, sino lo que está en juego es la vigencia de la democracia y de las libertades. Ahora sí espero que esta palabra democracia tenga un contenido diferente de aquel de nada más ir y echar un boleto o 6 boletas en la urna. La democracia y las libertades, la capacidad de protestar, de opinar, de sugerir, de tomar parte en las decisiones, es lo que está en juego en estas próximas elecciones. Miren, una nota que tiene que ver, esta no es con la encuesta que les mencionaba hace rato, sino esta es de un libro sobre Switchers 2, no sé si lo han leído, pero simplemente para que tomen nota y para que asuman esta responsabilidad de que las cosas no están determinadas porque dependen de los que vamos a ir a votar. Hay un voto duro a favor del presidente, que es del 21%. Ese 21% no va a cambiar de decisión ni de opinión, pase lo que pase. Y hay otros que están al final, que es el voto duro en contra del presidente. Esos son el 23% de la población, que pase lo que pase, no apoyarán al presidente o a su partido. En medio de esto, hay un porcentaje altísimo de la población mexicana. No están las cosas decididas, como lo dicen muchas veces en muchos espacios. Hay uno que se llama Switchers 1, los cambiantes, que son muy pro AMLO, votaron por él o por su partido en el 18, seguramente volvieron a votar por ellos en el 21, pero ya no les gusta tanto, no están tan contentos con la candidata o no les gustó el candidato que quedó en su municipio o querían ser y no fueron, y ese es el 21%. Y hay otro segmento muy importante que es el de los Switchers 2 y que esto se llama los huérfanos. O sea, probablemente votaron por el presidente o por su partido en la elección pasada, probablemente no lo hicieron y están un poco cercanos de la oposición, digamos, pero no están totalmente convencidos. No les gusta la candidata, no les gusta su modo de hablar, no les parece bien que use huipil, no saben muy bien. Pero fíjense, esos huérfanos son el 35% de la población. No saben qué hacer. Esos son los switchers 2. Ustedes decidirán si las cosas están decididas o no. Finalmente, una gráfica que me parece importante y esa sí es especialmente dedicada a los jóvenes. Vean ustedes la importancia que tiene el voto joven. Los que menos votan en las elecciones son los jóvenes. Parecería al revés. Claro, los de 18 años, los que sacaron apenas su credencial de elector, ese es el voto del 18, es la elección presidencial anterior. Los que apenas sacaron su credencial de elector, pues la van a estrenar. Entonces, pues votó en el 18 el 64%. Pero miren, de 19 a 34 años, a 35 diríamos, es el porcentaje que menos participa. Yo creo que los mayorcitos que estamos aquí, que votamos bastante más, claro, ya después pues no pueden algunos salir a votar o ya están muy viejitos o dice pues total, yo ya pasé,
esos ya votan menos. Pero aquí es un mensaje para estos jóvenes que no votan y para estos grandes que sí votan, pero que seguramente están en su zona de confort diciendo, a mí ya no me vengan a decir, yo ya sé lo que voy a hacer. Pero la responsabilidad que tenemos los mayores de aportar hacia acá es muy alta. ¿Por qué? Porque todos estamos involucrados en lo que pasará seguramente en un futuro que está a 80 días. Creo que la decisión de salir, de participar y de convencer a otros es una responsabilidad que nos compete a todos y que espero que tengamos la capacidad de tomar en estos días. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Ceci. Y pues les recuerdo a todos que las preguntas serán recibidas por medio del chat para que las empiecen a hacer. Después de nuestro segundo ponente tendremos el tiempo para estas preguntas. Y también, bueno, recordarles que vamos a tener una pequeña evaluación durante el tiempo de preguntas para que igual estén atentos por el chat. Ahora bien, me gustaría presentar al maestro Juan Carlos Espina Bonroerich. Es licenciado en Ciencias Políticas y maestro en Estudios Históricos por la UPAEP, politólogo y maestro en Historia con amplia experiencia en la administración pública y en gobierno, académico e investigador. Entre sus áreas de expertise se encuentra la política, el gobierno y administración pública, formación humana, historia de México en el periodo virreinal. Tiene experiencia siendo catedrático en la Dirección de Formación Humanista de la UPAEP. Fue regidor del Ayuntamiento de Puebla del 2014 al 2018, diputado de la 58ª legislatura en el Congreso del Estado de Puebla, delegado estatal del Instituto Mexicano del Seguro Social en Tlaxcala del 2006 al 2010, diputado federal en la 57ª legislatura. Tiene experiencia también como catedrático en la área de formación humanista UPAEP y ha sido ponente de diversas conferencias y seminarios organizados por la Konrad Adenauer, la Unión Social de Empresarios de México Puebla y la Asociación Nacional de Alcaldes de México. Muchas gracias por acompañarnos, Juan Carlos. Al contrario, Fernanda, muy buenas noches a todos. Eh, un privilegio, quiero comenzar diciendo que es un privilegio y un honor compartir este panel con Ceci Romero, a quien admiro y respeto muchísimo por toda una vida de congruencia, una vida de testimonio en la vida política. Te mando un fuerte abrazo, Ceci. Y también agradezco mucho la invitación, desde luego, de Misión Rescate México Puebla y especialmente la invitación de Felipe Álvarez. Gracias, Felipe, por la invitación y gracias a todo el equipo de Misión Rescate México. Bueno, he preparado también unas diapositivas. Les voy a compartir pantalla. Eh, Quisiera comenzar con una breve reflexión sobre lo que implica la democracia y lo que implica la democracia electoral, porque en ocasiones me parece que cuando eh, no tenemos clara la idea de lo que implica la democracia, podemos tener expectativas o demasiado altas o demasiado bajas de lo que implica la democracia. Eh, Cito aquí a este señor Winston Churchill. Algunos dicen que no es cierto, que esta frase no es de él, pero bueno, ya se le adjudicó universalmente esta frase de que la democracia es la peor forma de gobierno, a excepción de todas las demás. No hay, me parece, ningún otro sistema de gobierno que pueda en este momento ser más propia para el momento, para el tiempo que nos ha tocado vivir. Tiene muchas deficiencias, tiene muchos defectos, pero no tantos como otros sistemas. Por ahí alguien decía en ocasión de cuando se elaboran los presupuestos de las instancias electorales, es que la democracia es muy cara, pero lo que no recordamos a veces es que es más cara la no democracia, ¿no? Entonces, algunos comentarios sobre esta democracia, sobre todo en la democracia electoral, al momento que tenemos que acudir como ciudadanos a emitir nuestro voto
pareciera de repente que decimos: Pues es que no me gusta nadie, no me convence nadie, es que no hay nadie que represente con absoluta pureza mis ideales, mis valores, mi perspectiva. Y efectivamente, en la democracia electoral, que repito, solo es una de los aspectos que implica la democracia electoral. Hay otros elementos que construyen democracia, pero ahorita no vamos a entrar en ellos. Yéndonos al tema de democracia electoral, o como le llaman, la característica de elecciones competitivas en un sistema o en un régimen. En las elecciones competitivas, en el sistema electoral, no tenemos buenos y malos candidatos. La verdad es que siempre tenemos que hacer una ponderación relativa, es decir, hay que comparar quién es mejor que otro, quién es en todo caso peor que otro. Y esto lo digo porque a veces de entrada muchos ciudadanos se obnubilan y dicen: no, nadie es exactamente el representante de mi forma de pensar. Y eso en una democracia no lo vamos a encontrar. Quizá en los sistemas parlamentarios haya más posibilidades de escoger opciones políticas que puedan ser más fidedignas a lo que pensamos, y llegando al Parlamento construirá con otras fuerzas alianzas para hacer gobierno, o construirá alianzas para que otros no lleguen a ser gobierno. Pero hay que partir de esta realidad. No hay buenos o malos candidatos, hay mejores o peores. Y esto tiene que ver con que no hay alternativas óptimas. Es decir, hay toda una serie de disposiciones normativas, prácticas, que hacen que al final, ante nosotros, en el menú que tenemos enfrente, tenemos opciones limitadas. Hay una, dos, tres opciones en general, cuatro, cinco, pero no muchas opciones. No podemos ponernos, me parece, en un ejercicio de responsabilidad, buscando aquello que sea óptimo, sino más bien aquello que sea, y como sea dicho, dónde podemos conseguir construir el mayor bien posible. También otra reflexión inicial sobre la democracia es que a veces le damos generamos una expectativa demasiada alta sobre sus posibilidades. La democracia es un sistema para ir construyendo, para ir definiendo el rumbo de nuestra ciudad o de nuestro estado, nuestro país, pero no es varita mágica. Y esto lo digo porque quizá también hay muchos ciudadanos que tenían una expectativa tan alta: la democracia nos va a resolver todos los problemas, la democracia nos va a llevar al primer mundo, la democracia va a hacer que resolvamos todos los problemas de pobreza, de inseguridad. Y no, tampoco es así. No es una panacea, es un camino arduo, es un camino tardado, es un camino que exige paciencia, y es un camino que exige constancia. Incluso podemos decir que la democracia es aburrida. La democracia no se lleva con esos momentos heroicos, con esos líderes carismáticos que llegan y que prometen que van a transformar todo. Las sociedades democráticas del mundo nos han enseñado que han alcanzado ellos estándares altos de democracia con mucha paciencia, con muchos esfuerzos y con mucha constancia. Y esto tiene que ver con la construcción de instituciones. Más que giros así, volantazos, para corregir el rumbo de la patria, no, la democracia exige la serena, cotidiana, perseverante decisión de sus ciudadanos. Y una cosa que dicen los alemanes, porque ellos fracasaron cuando tuvieron una democracia en el periodo entre guerras. Después dijeron: nuestra democracia, la República del Weimar, se fracasó porque lo que nos faltaron fueron demócratas, ciudadanos convencidos de las bondades de la democracia, que tienen claras sus obligaciones y sus responsabilidades. Entonces, hay que tenerlo en cuenta, porque la democracia va a exigir de nosotros la calidad de demócratas. La ventaja mayor quizá de la democracia es que se corrige a sí misma. Se escoge un rumbo, se escoge a un personaje, se escoge a un representante, y es la democracia un sistema que nos permite a los 3 años, a los 6 años decir:
Gracias por participar, pero te vas a tu casa. Gracias a esta propuesta política, pero ya no dio resultados. Gracias y vamos a optar por otros. Es un permanente, vamos a decir, una especie de zigzag en donde la democracia paulatinamente evita excesos, evita concentración de poder y va definiendo el rumbo a la larga. Bueno, ¿en qué nos enfrentamos? ¿A qué nos enfrentamos? Bueno, como algo ya decía Ceci, tenemos una situación de elecciones polarizadas, las que estamos viviendo en este año 2024. Polarizadas no por la polarización social de la cual hablaba ella, sino polarizadas en cuanto a las alternativas y sus resultados electorales o sus expectativas electorales. Es decir, lo que estamos viendo en este momento es que eh, estamos enfrentándonos en una elección en donde es muy probable, o más bien ya estamos viendo desde ahorita, que dos opciones políticas están concentrando la mayor cantidad de simpatizantes o de probables votantes. Hace 6 años, por ejemplo, no nos enfrentamos en un escenario polarizado porque hace 6 años ustedes recordarán que la primera oferta política empezó muy arriba y la contienda se centró en la competencia por el segundo lugar. Entonces eso hace pues que la alternativa que va arriba más o menos se sostenga cómoda y, por decirlo así coloquialmente, pues los trancazos se dan entre el segundo y el tercer lugar. Esto, por circunstancias que ahorita no vamos a analizar, esto no se está repitiendo. Hoy tenemos elecciones en donde se ve que la contienda es entre dos. Claramente la contienda es entre dos. Y unas elecciones en esta situación tienen algunas características que vale la pena recordar. Adquieren carácter plebiscitario, es decir, la contienda, más que por ofertas, más que por propuestas, más que por el perfil de los candidatos, en mucho se centra y se centrará hacia junio en si estás a favor y de acuerdo en el actual gobierno, sus políticas, sus planteamientos, sus propuestas, o estás en contra. Esto no es exclusivo vamos, ha ocurrido muchas veces en la historia y en muchos países, pero se está dando en este momento en nuestro país. Y en una contienda polarizada también es muy factible que las diferencias tiendan a cerrarse, porque ya entonces la contienda es entre si seguimos como vamos o se genera un cambio en la conducción del país, del estado o del municipio. Entonces, lo que es previsible, y algunos ya lo están, algunos comentaristas y analistas ya lo están mencionando, nos estamos encaminando a un escenario donde el resultado será muy cerrado. Otra tercera característica en escenarios polarizados es que la tercera opción se desfonda. Se ve tiempo atrás del día de la elección que no tendrá posibilidades de crecer, que la contienda está entre dos y entonces lo que muy probablemente ocurra es que la tercera opción se desfonde. Y bueno, más o menos es un escenario como el que dibujo aquí muy rústicamente en esta gráfica, ¿no? Veremos hacia el final de la contienda un escenario que se cerrará entre las dos opciones más fuertes y la tercera se desfondará. Por cierto, esto no hubiera ocurrido si los candidatos hubieran llegado con otros, más bien si las fuerzas políticas y los partidos hubieran llegado con otros candidatos. Entonces, en un escenario tan polarizado, nos acercamos a lo que los analistas llaman un juego de suma cero. Un juego de suma cero, y además se usa en otros ámbitos más allá de la política. La ganancia o pérdida de un contendiente significa automáticamente la pérdida o ganancia de los otros. Lo que uno gana, el otro pierde. Lo que uno pierde, el otro gana. Hay una relación directa entre lo que gana una opción y pierde la otra. Estamos hablando de dos opciones. Y esto es a lo que vamos. Es decir,
el escenario polarizado en una contienda electoral implica que el voto que se le da a una opción significa exactamente que el otro pierde ese mismo punto, esa misma ganancia. Son opciones mutuamente excluyentes. En estas elecciones, un voto a una oposición, a una opción, perdón, es un voto menos a la otra, porque solo están dos en la contienda. Tiene un doble significado. Cuando tienes 7, 8, 10 participantes, tú puedes dar un voto, pero no se da esta correlación de suma cero. Un voto a la tercera opción, a la opción que no tiene posibilidades de ganar, también favorece a la opción de gobierno. Favorece la opción de gobierno. ¿Por qué? Porque estamos en un escenario político en donde, además es públicamente aceptado, la opción que está en el gobierno tiene posibilidades para operar toda una serie de mecanismos para conducir a electores que están beneficiados de programas, que están inscritos en una red clientelar, que están de alguna manera en un sistema corporativo. Es fácil que en el régimen que vivimos en México, el partido en el gobierno movilice más fácilmente a sus electores. Los partidos y las fuerzas que no están en el gobierno no tienen esa facilidad para movilizar a sus clientelas. Entonces, en un esquema polarizado como el que estamos viviendo, en un esquema de suma cero, un voto a la tercera opción favorece a la opción de gobierno. Lo mismo una abstención. Una abstención favorece a la opción que está en el gobierno. Porque en última instancia lo que estamos definiendo es un plebiscito. Los que están siguen o los que están se van. Entonces, esto es importante porque quizá en otros escenarios que no son de suma cero, alternativas como vamos a votar por una tercera, por una cuarta, por una quinta opción, vamos a ejercer un voto testimonial o incluso vamos a abstenernos como una muestra de protesta, como una muestra de repudio, puede llegar a tener sentido. Pero en un escenario polarizado en donde solo hay dos opciones, y repito, un voto a favor de una significa un voto menos a la otra, no tiene sentido y no genera realmente un resultado significativo. El voto en abstención o el voto por una tercera opción no implica realmente una definición en el resultado, no influye realmente en el resultado. Esto es como están dadas las circunstancias. Repito, si hubiera otro escenario en otro momento, pudiéramos pensar en cierta validez de la abstención o de un voto por una tercera, cuarta o quinta opción. Hoy, como están las cosas, hay que ir a votar. Si estás convencido con el actual estado de cosas, vota por el partido que representa el actual estado de cosas. Si no estás de acuerdo, hay que ir a votar por la opción que puede derrotar a ese estado de cosas. Porque si no, si votas por una opción, no influyes en el resultado. Ahora vamos a hablar un poco de Puebla porque también vale la pena que nosotros aquí estemos conscientes de la realidad que nos rodea. Y pues ustedes están muy jóvenes para acordarse, pero desde hace 8 años que no tenemos un gobernador que haya concluido su periodo de 6 años, ¿no? Son circunstancias, incluso podemos decir providenciales, pero recordarán que en enero del 17 concluyó su mandato Rafael Moreno Valle e inició en febrero del 17 un mandato reducido por la reforma constitucional que tenía por objeto equiparar las elecciones al proceso federal. Entonces, Tony Gali tomó la gubernatura por 1 año, 8 meses. En el año 2018 gana la elección pues con muchas peripecias y con muchos reclamos y con muchas resistencias. Fue declarada gobernadora constitucional para un periodo de 6 años, la señora Martérica Alonso, quien lamentablemente fallece a los 10 días de haber tomado posesión. Entró un encargado de despacho
un mes y después el Congreso del Estado designó a un gobernador interino, que fue don Guillermo Pacheco Pulido, que propiamente entró 6 meses para preparar las elecciones que elegirían a el gobernador constitucional que terminaría el mandato de la señora Marta Erika. Fue electo Barbosa, quien había sido derrotado en la elección del año anterior. El gobernador constitucional Barbosa tomó posesión en agosto del 19 y ya de por sí iba solo a gobernar 5 años, porque ya había pasado un año del inicio del mandato constitucional. Sin embargo, también el gobernador Luis Miguel Barbosa fallece en diciembre del 22 y entonces el Congreso nombra un gobernador sustituto para concluir todavía los 2 años que faltan de este sexenio azaroso. Este junio entonces estaremos eligiendo un gobernador que tomará posesión en diciembre del 24. Haciendo un resumen, si ustedes hacen cuentas de enero del 17 a diciembre del 24, hemos tenido o tendremos, una vez que tome posesión el que sea electo en junio, tendremos 8 gobernadores. Y esto es, bueno, más allá de todas las reflexiones que podamos hacer sobre la vida, sobre la política, sobre que nada está escrito, sobre que desde luego la providencia interviene en todos los asuntos humanos. Más allá de eso, la verdad es que esto ha significado, desde mi perspectiva, que el Estado de Puebla ha carecido en los últimos años de programas de gobierno, de políticas públicas, de una visión de Estado de cierta duración, porque hemos estado en estas vicisitudes de periodos muy cortos, algunos por disposición constitucional, periodos muy cortos por estos lamentables fallecimientos, y bueno, pues eso es también parte de lo que estamos viviendo. ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos en Puebla? Porque vale la pena también estar conscientes de la realidad de nuestro estado. Fernanda, cuando me queden 5 minutos me avisas para que no me pase, ¿vale? Bueno, tomo aquí 3 indicadores para que nos demos cuenta cómo estamos a nivel local y a nivel nacional. Porque esto tiene que acicatearnos, esto tiene que sacudirnos la realidad que estamos viviendo en Puebla. El IDD, el Índice de Desarrollo Democrático, que acaba de sacar hace unos días la Konrad Adenauer, junto con estas instituciones, nos señala que Puebla ocupa orgullosísimamente el lugar número 27, 27º lugar en desarrollo democrático. Son varios factores, es un índice muy serio, son instituciones muy serias, y lo que nos señalan es que Puebla jala el promedio nacional hacia abajo. Puebla no es una puntal en el desarrollo democrático del país. Fíjense, en el año 22, alguien optimista podrá decir, bueno, ya no somos el último lugar, ahora estamos en el 27, en el 2022 estamos en el último lugar, pero desde que surgió el índice, este ejercicio hecho y encabezado por la Konrad Adenauer, Puebla siempre ha estado abajo de la media nacional. Creo que como poblanos, bueno, esto nos indica que tenemos que tener claro que tenemos muchísimos asuntos, muchísimo que trabajar para que nuestro estado sea un estado con las condiciones mínimas de desarrollo. Y el índice de desarrollo democrático implica economía, implica el desarrollo social, implica el desarrollo de las instituciones e implica el desarrollo de los ciudadanos, las propias convicciones ciudadanas que tenemos en cada entidad federativa. Otro índice, estoy yéndome un poquito a prisa, por si tenemos espacio para las preguntas y respuestas. Este World Justice Project acaba de emitir otro índice de Estado de Derecho a nivel nacional. También orgullosamente y curiosamente, también ocupamos el lugar 27º en este indicador. Estamos solo arriba de Morelos, Estado de México, Guerrero, Ciudad de México y Quintana Roo. ¿Qué mide? Por ejemplo, límites al poder gubernamental, condición esencial de toda democracia. En Puebla tenemos el lugar número 30. En Puebla no hay límites al poder gubernamental. Se han debilitado las instituciones, se han debilitado las prácticas de control.
constitucional y metaconstitucional, organismos autónomos que sirven para pura vergüenza, poderes que no son poderes frente al poder ejecutivo, y esto es en detrimento de las condiciones de vida, porque lo que va generando es que solo una voluntad en el Estado es válida, la del gobernador. En el factor 4, que son derechos fundamentales, estamos en el lugar 31. Solo hay uno que nos gana de mal, que nos gana en peores circunstancias. Y en el factor 8, que es justicia penal, estamos en el lugar número 31 también. Es decir, en Puebla, cuando alguien comete un delito, tiene la certeza de que no sufrirá ninguna consecuencia. Y los que lamentablemente en ocasiones somos sujetos de un abuso, de un delito, de un agravio, podemos tener la certeza hasta este momento que nadie nos va a resarcir y que nadie nos va a hacer justicia. En 6 de los 8 factores, según este World Justice Project, en 6 de 8 estamos abajo del promedio. Es, pues, creo, algo que debería de generarnos por lo menos un poco de vergüenza como poblanos. Otro índice que es de Economist Intelligence, este es global, pues es un poco cuál es el índice de democracia a nivel mundial y nada más también pues ubicarnos que estamos ya en el lugar número 90. Estamos ya a los últimos de los que se llaman régimen híbrido. Estamos en los últimos porque ya bajito empiezan los que son francamente tiranías, ¿no? Entonces, estamos arriba de Honduras, de El Salvador, de Guatemala y de Bolivia, que siguen siendo sistemas híbridos. Y bueno, pues ya en la cola y ya verdaderamente con una situación complicadísima, Haití, Venezuela, Cuba y Nicaragua, que son abiertamente tiranías. Esta es la situación en la que estamos hoy después de algunos años de demolición de las instituciones y de concentración de poder. Juan Carlos, tengo 5 antes de empezar con las preguntas. Perfecto. Entonces, ¿qué es lo que yo veo y que creo que no es exclusivamente que veo a nivel nacional y a nivel estatal? Y algo ya lo decía Ceci, debilitamiento y ataque a los poderes, a los órganos autónomos y a otras instituciones que genera una afectación a los indicadores, a las condiciones de bien común. Hay una concentración de poder ilimitado en el Ejecutivo, hay una ineficiencia, ineptitud en la gestión pública, en aquellos elementos que, por cierto, ahorita Ceci nos mencionaba, que son los que generan mayores intereses a la juventud. La gestión en salud y la gestión en educación ha sido verdaderamente lamentable, verdaderamente terrible. Compromisos de pérdida de soberanía en amplios territorios que ya controla el, el, el crimen organizado. Se ha comprometido el futuro de las próximas generaciones, volviendo a tener esta pésima práctica del endeudamiento y de déficit fiscal. Y bueno, la promesa principal del régimen hace 6 años, combatir la corrupción, que ya vimos que es, desde luego, ha sido pura farsa. Hoy Jesús Silva Herzog Márquez en su columna en el Reforma dice, a ver, pongamos atención, no estamos eligiendo un gobierno, no estamos eligiendo qué partido ofrece mejores políticas o qué partido ofrece mejores reformas. No, en esta ocasión, por el daño que se ha generado al país en los últimos tiempos, lo que estamos eligiendo es qué tipo de régimen queremos para los próximos años. Y por eso la responsabilidad y el llamado a participar es con mayor vehemencia. Les pongo acá, y creo que se volvió viral el mensaje de esta señora española, Cayetana Álvarez, que aquí en Puebla hace 3 días da un mensaje muy emotivo, muy vehemente de por qué hay que participar. Con una visión internacional nos dice, mexicanos, aguas. Esto es mucho más serio que simplemente el cambio de un partido en el poder u otro. Y hace referencia a que, desde luego, tenemos que rebelarnos. Y te digo tenemos porque todos somos jóvenes. Dice, jóvenes, necesitamos políticos valientes y una juventud rebelde. Votar
para poder tener una oportunidad de votar en el futuro. Votar porque hay el riesgo real de que se instaure un régimen en donde no volvamos a tener una votación como las que conocemos, con una autoridad electoral independiente, con órganos ciudadanizados, con vecinos cuidando las casillas y conduciendo las casillas. Realmente el riesgo es de que si no votamos en esta ocasión, el riesgo es de que no vivamos una votación semejante. Y sí, viviremos votaciones como las de la Asamblea Nacional de Cuba, en donde el Partido Comunista Cubano gana con el 98% de la votación. Claro que hay votaciones en Cuba, claro que hay votaciones en Nicaragua, claro que hay votaciones en Corea del Norte, pero un sistema de elecciones competitivas que es característica de un sistema democrático, pues no quiero ni pensar que esto nos pueda ocurrir. Y concluyo con una frase que desde hace muchos años para mí es muy inspiradora. Es de Juan Pablo II, que dirige a los católicos, pero también a los hombres de buena voluntad, como se escribe en los documentos papales, a los católicos y a los hombres de buena voluntad. Y esta frase dice, si el no comprometerse ha sido siempre algo inaceptable, el tiempo presente, y he dado algunas pinceladas, pudiéramos profundizar en esto horas, el tiempo presente, lo que está ocurriendo hoy, los riesgos que vive el país, nuestro México, el tiempo presente lo hace aún más culpable. Si el no comprometerse ha sido siempre algo inaceptable, el tiempo presente lo hace aún más culpable. Y concluye, a nadie le es lícito permanecer ocioso. Nadie puede ver con, con confianza, con tranquilidad de conciencia a, a la familia, a los compañeros, a los amigos, a los colegas del trabajo. Creo que nadie podrá ver con la conciencia tranquila si no cumplimos esta mínima responsabilidad con la que empieza la democracia. Habrá mucho que hacer después, habrá mucho que defender, habrá mucho que proponer, habrá mucho que vigilar a las autoridades que salgan electas, pero de entrada lo primero es salir a votar, que a nadie le es lícito permanecer ocioso. Y invito a todos a que de entrada una tareita concreta, como si, claro que hay que ir a votar, pero les pido, cada quien detecte, busque, convenza y asegúrese de que 10 ciudadanos más van a ir a votar. Es una tareita sencilla que todos podemos y que aterriza un auténtico compromiso con una amplia participación ciudadana. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Juan Carlos. Y pues vamos a empezar con nuestro tiempo para las preguntas. Les recuerdo que se van a empezar a leer a través del chat. Y pues bueno, la primera pregunta que tengo aquí dice, ¿qué opinan de la opción del voto nulo? Pues quien se anime a contestarle. Bueno, creo que ya lo dijo Juan Carlos. El voto nulo, como cualquier expresión ciudadana, pues es una forma de expresar que ninguno de los candidatos te satisface o lo que sea. El voto nulo cuando acudes a la casilla y no votas, es decir, echas tu boleta en blanco, porque el otro es ni siquiera la casilla, es abstenerse, ¿verdad? Entonces el voto nulo, que tiene teóricamente una validez y que puede ser una expresión de protesta porque ningún candidato te convence, se inscribe precisamente en el ejercicio político, es decir, el voto nulo en la teoría puede darse. Sin embargo, para poder llevar a cabo esa acción de nulificar el voto, hay que analizar la razón de por qué se anula un voto. Y en esta circunstancia, que es donde estamos hablando, en el aquí y el ahora, en realidad un voto nulo es favorecer, de entre las dos opciones, a la opción que tiene mayoría. Es decir, si tú votas nulo, estás dejando de expresar la posibilidad de que realmente haya un juego. El voto nulo prácticamente abona, en este caso, al partido mayoritario. Entonces,
no es una opción en este momento. Eso no quiere decir que teóricamente no pueda en algún momento dado darse. Ya Juan Carlos lo explicaba. No hay el bueno y el malo. Hay una comparación entre las posibilidades que tenemos y entonces es urgente en este momento, yo lo digo, que se exprese con toda claridad un voto. Esto se puede comparar con lo que sería un voto útil. La democracia tiene una característica esencial que es que sea útil para, evidentemente, el bien común, ¿no? Muchísimas gracias. Pues la siguiente pregunta dice, de la coalición de los tres partidos, ¿se sabe si su ejército electoral tiene cubiertas todas las casillas para el día de las elecciones? En el caso de Eduardo Verástegui, quien tiene un buen número de votantes cautivos, se ha trabajado para que puedan fijar sus posturas a favor de la candidata de MRM. Gracias. Mm, Bueno, si quieres, en relación con los ejércitos electorales, pues la verdad no lo sé, y no sé cuál vaya a ser la capacidad de todas las fuerzas políticas de cubrir sus casillas. Yo más bien aquí diría, el que esté convencido de la relevancia y de la gravedad de estas elecciones, que se sume a participar más allá de ir a emitir su solo voto. Es decir, si tienes algún partido con el que simpatizas o con el que, bueno, te tapas menos las narices para participar, ve y ofrécete como representante casilla de ese partido. Si no, inscríbete como observador electoral. Si llegaras a ser escogido, insaculado, sorteado para ser funcionario de casilla, hay que aceptar desde luego y a la primera. Es decir, yo no sé si los partidos vayan a cubrir todas sus casillas. Creo que los que nos corresponde es ofrecernos para cubrir casillas. Lo que nos corresponde es inscribirnos como observadores electorales en las instituciones que están ofreciendo esta opción y desde luego ser funcionario de casilla. En el tema de, dice que si Eduardo Verástica tiene un buen se ha trabajado, la verdad es que no lo sé. Yo esperaría que pues haya diálogo para invitarlos a participar. Todo fíjense, en un escenario como el del que hablaba yo, de dos polos, pues yo también creo que los seguidores de Verástegui tendrían que decidir qué prefieren, si siguen las cosas como van, o por lo menos abrimos una expectativa de que se mantenga el tablero, la cancha y las reglas que conocemos. Oye, si me permites, quisiera agregar una cosa, porque coincidiendo plenamente con lo que dice Juan Carlos, evidentemente estamos ante una situación muy lógica, digamos, muy de moda, que dice, los partidos políticos tienen a sus representantes de casilla. Esto se inscribe en esa lucha que realmente es artificial entre ciudadanos y políticos. Los partidos políticos tenemos mucha culpa de lo que pase, pero necesitamos entender que esta es una elección que nos compete a todos. No es que los partidos políticos llenen con sus representantes las casillas. Las casillas y los representantes de los partidos somos ciudadanos que vamos a vigilar que los votos cuenten y se cuenten. No vamos a vigilar solo los votos de un partido o de otro, vamos a vigilar que no haya trampa, que la elección sea transparente y que mejor que seamos representantes de casilla que de acuerdo con la ley electoral, pues debe ser acreditados por un partido, ¿no? O ser observadores electorales o funcionarios de casilla. Es decir, esta elección es de todos, no es de los partidos políticos y nosotros tenemos que dedicarnos solamente a criticar a los partidos políticos y si acaso ir a votar. Tenemos que voltear un poco esa dinámica que nos hace mucho daño. Los políticos no venimos de Marte, los políticos somos ciudadanos tanto como los que pertenecen a otras organizaciones que, por cierto, pues no tienen candidatos, favorecen a un candidato o a una candidata. Entonces, habría que buscar cómo voltear ese asunto y todos involucrarnos en el tema de la toma de decisiones.
Muchas gracias a ambos. La siguiente pregunta dice, ¿y si no voto y si no participo, qué? ¿Cómo movemos a los chavos? En verdad es muy complicado concientizar a los chavos cómo llegamos a sus emociones y a sus intereses. Pues bueno, yo doy un saque, ¿no? Lo que yo decía es, realmente las emociones y los intereses de los chavos que pasan por las redes sociales y por tener una lanita para meterle dinero al celular y poder meterte a los jueguitos y a los influencers y a los likes y a todo este tipo de cosas, eso que es lo que les interesa a los jóvenes, tiene que ver con la posibilidad de ejercer libertad. Hay países que están bajo un régimen totalitario que no tienen internet, que todos se los manejan desde el gobierno. Por ejemplo, yo creo que ahí, cuando nosotros, y sobre todo yo creo que esto es un trabajo que tienen que hacer los chavos que están convencidos. Si tú le haces ver a tu amigo, a tu compañero, que esos que son sus intereses, como el tema de redes sociales y de influencers y de juntar lana para irse a no sé dónde, cosas así, tienen que ver con el ambiente democrático, si bien precario, pero que vivimos. Si les haces ver a los chavos que el hecho de poder salir en las noches, el hecho de poder pronunciarse y criticar y discutir con los maestros, el hecho de tener esas posibilidades, tiene que ver con un Estado de Derecho y con un camino, digamos, de libertades y la vigencia de ciertas leyes y ciertas normas, creo que es una forma de involucrarlos y engancharlos en algo que no tiene que ser tan ajeno a ellos, ¿no? Perfecto. Bueno, las siguientes dos preguntas igual las haremos llevar. Por el tiempo me las voy a saltar porque ya se abundó un poco sobre ellas. Pero bueno, dice, me parece importante manejar la información de los índices de democracia para evidenciar lo mal que estamos. ¿Dónde podemos conocer o investigar más de estos índices? Están en internet, son de acceso libre, el índice de democracia en México de la Konrad Adenauer y el World Justice también Project, World Justice Project, también lo encuentran en internet. Hay algunas cuentas en Twitter que también las publicitan, estas encuestas son de acceso libre. Muchas gracias. La siguiente pregunta, ¿dónde queda la conciencia respecto a lo que dijo Ratzinger que votar por candidatos a favor del aborto nos excomulga? Lo pregunto por Xochitl, ya que ella abiertamente apoya el aborto bajo las premisas de la no criminalización de la mujer, de que es un derecho humano y que ella está en el PAN, pero no es panista. Bueno, a ver, si quieres, bueno, o sea, sí, primero tú, por No, favor. es igual, es igual. No importa, yo creo que vamos a coincidir, Juan Carlos. No, yo primero quiero decir que no es lo mismo y de ninguna manera pretendo justificar expresiones ni convicciones, ni mucho menos. No es lo mismo que estar a favor del aborto, vamos a decir, que ser abortista, que promover el aborto. Es real y así lo entendemos todos, que Xochitl está a favor del aborto. Sin embargo, ella tiene una forma de ver las cosas que no coincido yo con ella, ni muchos coincidimos con ella, pero lo dice. Sin embargo, se ha comprometido clarísimamente a no promover el aborto. Y ella se ha comprometido clarísimamente a determinar y a definir las posiciones y los ámbitos en donde ese tipo de cosas se define. Se define en el poder legislativo. Es cuestión de los congresos y de ahí la importancia de buscar el voto por personas y por grupos y por candidatos que estén a favor de la vida. Esa es una cosa. Entonces, ella lo dice, su convicción, no coincidimos con ella, está de acuerdo en que no se, sobre todo para ella lo importante es promover la maternidad, apoyar a la mujer embarazada, buscar la forma de darle opciones y también no criminalizar, es decir, no echar a la cárcel a la mujer que ha abortado, sino buscar la forma de apoyarla y sacarla adelante. Ella, sin embargo, insisto,
tiene toda la claridad de decir esto se maneja en el legislativo y no es tema de campaña. Y otra cosa también tiene que ver con el punto de que si un católico tiene la provisión, tenemos que recordar esto, el votar a favor de una o de otra opción, que por cierto, también la otra opción no solamente está a favor del aborto, sino ha promovido leyes que facilitan el aborto y que se habla de un derecho y demás. En ese sentido, el tema de que hoy podemos, esa es una lucha que es permanente y para siempre. Quienes creemos en la vida desde la concepción hasta la muerte, podremos tener posibilidad de seguir luchando por conquistar o reconquistar ese derecho que se nos ha quitado en muchas leyes que ya están legisladas hoy en día, si permanece la democracia en el país. En cambio, si no, pues no habrá marchas pro vida que nos sirvan. Es decir, hay que ver el bien mayor, no simplemente determinar por ese solo hecho un punto de un voto a favor de diferentes opciones. Sí, coincido, efectivamente, Ceci. Y en esto último, quizá reitero, la situación es tan grave, nos jugamos tanto en la elección del 2 de junio, que deja, o sea, esta causa, pero alguien pudiera tener otra causa y otro pudiera tener otra causa. La situación es que tan grave que nos jugamos el futuro de seguir luchando por nuestras causas. Porque ante un régimen autoritario no hay manifestaciones, no hay posibilidades de andar juntando firmas, no hay posibilidades de andar haciendo presión a los diputados. Se impone la decisión del gobernante en turno, que es un gobernante además que, por cierto, no comulga con nada con algunas de estas causas que hemos mencionado. Repito, lo que nos jugamos es la posibilidad de que en el futuro todos puedan pelear por sus causas, que todo el mundo pueda salir a la calle, reclamar, buscar al diputado, juntar firmas, hacer protestas. Eso es lo que nos estamos jugando. Por eso hablamos del bien mayor, porque tenemos que salir de esta situación, tenemos que mantener la cancha y las reglas que son aceptadas y previamente conocidas, y después cada quien que se ponga a pelear por las causas que considere más justas y más necesarias. Pero no podemos, me parece, circunscribir o obnubilarnos de la relevancia del proceso por una mirada o una mirilla que es exclusivamente de la causa que defiendo. Y por cierto, el día de hoy estuvieron los tres candidatos a la presidencia de la República en la conferencia del episcopado y vean ustedes quién firma y quién no firma todas las propuestas que está haciendo entonces, que está haciendo el episcopado. Me parece que yo como católico estaría mucho más preocupado y mi conciencia me reclamaría mucho más por no haber hecho lo que tengo que hacer para mantener un régimen de libertades que por alguna otra consideración. Muchísimas gracias. Sin duda creo que la apertura del diálogo es súper importante en estas elecciones. Y pues finalmente vamos a acabar con una última pregunta por el tiempo. El resto de las preguntas se las haremos llegar a nuestros panelistas y pues después la respuesta a cada uno de los que las preguntaron. Los jóvenes de hoy han perdido la sensibilidad por las causas sociales, han perdido el interés por mejorar las condiciones de vida o no ven líderes inspiradores. Bueno, yo creo que las tres cosas que mencionas son reales y esto tiene que ver, por supuesto, con lo que se ha venido haciendo con la cultura de la muerte que se ha venido instalando cada vez, así como la humedad que ha ido avanzando, avanzando, avanzando. Entonces, hoy en día a los jóvenes ya no les interesan muchas cosas. Y también es cierto que la falta de conocimiento de lo que realmente es la política, creo que hay que leer y releer Fratelli Tutti. Ahí el Papa lo dice, ya lo mencionaba también Juan Carlos. O sea, la política es una de las formas más sublimes de la caridad. Y hoy en día les decimos a los jóvenes política y dicen, ¿qué es eso? Son los corruptos, son los que roban, son los ladrones. Insisto,
ahí los políticos, los que nos hemos dedicado a la política, tenemos mucha culpa. Y necesitamos buscar realmente que haya líderes que inspiren. Pero ¿saben qué? Esos líderes que inspiran están en la sociedad, están en las universidades, están en las familias. De ahí salen, de ahí nacen, de ahí surgen. Ahorita tenemos una gran falta de líderes inspiradores. Tenemos que ver entre lo que hay, qué es lo mejor, qué es lo que nos puede ayudar a seguir buscando que renazca este sentimiento, esta convicción, más que sentimiento, y esta responsabilidad de que el futuro de este país nos compete a todos, a los jóvenes, a los chavos, a los viejos, a las mujeres, a los ricos, a los pobres, a todos. Y por cierto, un detalle con el que quiero terminar, no pensemos que esta es una elección como la que nos están poniendo, polarizante y que quien gane va a aniquilar al que pierda. No es real. El que pierda va a seguir estudiando contigo en tu mismo salón de clases, va a seguir siendo tu vecino, se casó con tu amiga, está cerca, todos nos necesitamos. Este ambiente de polarización en que nos han metido ha hecho que ya hayamos perdido la capacidad de dialogar. Y entonces decimos, ella está a favor del aborto, por lo tanto, la elimino. Y entonces, ¿con qué nos quedamos? La política es la capacidad de hablar, de convencer y de ser convencida. Entonces, habría que irnos un poco con esa idea y sí, hay que buscar líderes inspiradores, pero en tanto los encontramos, hay que optar por lo mejor que podamos encontrar ahora. Yo les diría, Ceci, eh, ¿qué les parece a ustedes como líderes inspiradores? ¿Qué les parece que Claro. ustedes sean, sobre todo los jóvenes que están escuchando esto? Si no hay, ustedes sean. Creo que aquí hay, todos tienen suficiente buena madera para ser líderes inspiradores. Muchas gracias. No voy a dejar de pasar esta pregunta porque creo que es importante aclararla. Con respecto a las boletas, debemos tachar solo una opción, ejemplo, Xochitl, ya que si tachamos las tres opciones donde aparece su nombre, no sería correcto, ¿verdad? De acuerdo, lo más conveniente es votar por un solo partido. Si tú votas por los tres partidos de la alianza, supongamos que esa fuera tu decisión, a cada partido se le da un tercio de voto, entonces eso limita la posibilidad de tener más representantes por la vía de la representación proporcional. Entonces, lo ideal es que se vote por un solo partido. Los poblanos y los chilangos tendremos 6 boletas. Entonces, vota las 6 boletas por un solo partido, porque así se favorece la llegada de, sobre todo, representantes, tanto senadores como diputados y diputados locales, por la vía de representación proporcional. Y hace menos complicado el conteo de votos en la casilla, por cierto. Y yo me comprometo a contestar las demás preguntas que por ahí surgieron, porque ya no tenemos tiempo, con toda apertura y franqueza. Perfecto. Pues justamente por cuestión de tiempo pasaremos las preguntas, pero se las haremos llegar más adelante. Em, Les acabamos de enviar también por el chat una evaluación. Por favor, háganos el favor de poder contestarla. Y pues finalmente tenemos al coordinador de Misión Rescate México, quien nos dirigirá un mensaje, Felipe Ángeles. Muchas gracias. Gracias, Fernanda. Nada más corrijo, soy Felipe Felipe Álvarez. Álvarez. Eh, bueno, pues le doy gracias a Dios y a todos ustedes por participar en este interesantísimo seminario. La verdad creo que nos vamos con una gran riqueza. Les quiero agradecer profundamente a Ceci Romero y a Juan Carlos Espina, pues el que nos han dado realmente dos temas en forma de más magistral. Agradecerle a la UPAEP el que nos haya permitido usar su plataforma, a Fer Baños, que nos hizo favor de conducir muy bien este seminario, y a Leti González, que es la que nos ha ayudado a armar estos seminarios. Y por último, también agradecerle a todo mi equipo de Misión Rescate México en Puebla, que pues son los que ahorita estamos con este
propósito de crear conciencia, hacer participar, bueno, participar nosotros y hacer participar a mucha gente. Creo que ese es el gran reto, ¿sí? Hacer participar a todo mundo y desde luego, pues en la medida de lo posible, despertarles la cual es la verdadera razón por la cual tenemos que conservar nuestra libertad, nuestra democracia para tener justicia, para tener seguridad, para tener educación, para tener salud, etcétera, ¿no? Así que, pues, a nombre de Misión Rescate México en Puebla, les doy a todos las más sentidas gracias y espero que el próximo seminario que tendremos en el mes de abril, siempre son el segundo lunes de abril, ¿verdad? Ya les estaremos informando de qué sería el tema. Desde luego, serán muy bienvenidas sus propuestas para que nos digan qué temas quisieran que abordáramos. Les agradezco nuevamente, le doy gracias a Dios y a ustedes por estar aquí y que pasen una noche bendecida. Muchas gracias. Saludos, Felipe. Saludos, Tacho. Muchas gracias a Ceci, qué todos. gusto Adiós, saludarte. Fer. Igual. Gracias. Gracias, Bye. Ceci. Adiós, De Leti. nada. Muy buenas noches Gracias. a todos y Adiós, Juan gracias. Adiós a Carlos. todos. Gracias a Adiós, Ceci, un todos. Buenas abrazo. noches. Gracias, Felipe. Bye.